Gracias, buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes de una forma muy coloquial algunas reflexiones en torno a la pastoral funcional y ya muy concretamente cómo está organizada nuestra arquidiócesis. Si tuvieran alguna pregunta más de primera, ¿verdad? Bueno, primero preguntándonos, hablando de la pastoral funcional, ¿qué es la pastoral? Pues que es el sustantivo pastoral y funcional es el adjetivo. La acción pastoral es la realización de la tarea que Cristo confió a toda la iglesia de evangelizar. Esa sería la pastoral. Decía el Papa Pablo VI de la Evangelii Nuntiandi que la iglesia vive para evangelizar. Esa es la identidad y la misión de la iglesia, evangelizar. Por eso la pastoral no es hacer muchas actividades, tener muchas actividades en la parroquia por tenerlas, sino evangelizar. Y la evangelización es continuar la obra de Cristo, hacer presente a Cristo en el contexto histórico que se vive, en el aquí y en el ahora. De ahí que la nueva evangelización es realizar la misma tarea de Cristo en el presente, aquí y ahora. Por eso Juan Pablo II decía la necesidad de nuevos métodos, de nuevos lenguajes, con un nuevo ardor, con el ardor que responde precisamente a los evangelizadores del siglo XX y a las circunstancias actuales. Entonces esa es la pastoral, la tarea de la evangelización. Esta tarea de la evangelización, pero antes de leer los criterios, antes de leer lo de la pastoral orgánica, quisiera que compartirles con ustedes que la evangelización consiste no únicamente en fortalecer a la institución, o más bien no consiste en fortalecer a la institución de la iglesia, de hacer presente la iglesia con toda su estructura, sino en realizar la obra de Cristo. La iglesia está al servicio del reino, y por lo tanto la iglesia no busca fortalecer su presencia en el mundo, sino para hacer presente el reino de Dios. Y toda la acción pastoral tiene como función esa, hacer presente el reino de Dios, que podemos explicar nosotros como la evangelización. Ahora bien, lo que los agentes de pastoral, es decir, las personas que somos testigos de Cristo en el mundo y que compartimos la misión que Cristo deja a la iglesia, cuando todos nosotros somos iglesia, pues somos diferentes, vivimos circunstancias diferentes, carismas diferentes. Por lo tanto, la misión de cada uno corresponde a su propio carisma personal, a sus propias circunstancias particulares, al territorio donde vive. De ahí que la pastoral no puede ser uniforme, no se puede hacer la tarea de la evangelización igual en todos los lugares, porque todos los lugares son distintos. Entonces habría que atender a la peculiaridad tanto de la gente de pastoral o de los agentes de pastoral como a las comunidades a las que se evangeliza, a las personas que son los interlocutores de la evangelización. De ahí que, hablando de la corresponsabilidad de todos en la tarea de la evangelización, hemos de afirmar la necesidad de la delimitación de funciones y de competencias, tomando en cuenta pues los diferentes carismas, los diferentes ministerios que se realizan y también los diferentes lugares a donde se lleva el evangelio, a donde se evangeliza. Esta delimitación busca la realización orgánica de las tareas fundamentales y responder a desafíos específicos que van más allá de lo territorial. Dos cosas muy importantes, la pastoral orgánica es realizar las tareas fundamentales. ¿Qué se entiende como tareas fundamentales? Son las tareas que realiza la iglesia desde que recibió el mandato de Cristo, desde la iglesia apostólica hasta el momento presente, y que seguirá hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Esas son las tareas fundamentales: hacer presente el reino a través de la predicación de la palabra, a través de la celebración de los sacramentos, a través del ejercicio de la caridad. Pero estas tareas fundamentales también se complementan con tareas específicas que responden precisamente a desafíos específicos.
Por ejemplo, yo creo que no porque no hubiera una atención específica a la familia, en la Edad Media no era una prioridad pastoral, porque había a nivel social, a nivel de Estado, a nivel de cultura, un único modelo de familia y un único modo de familia. No había necesidad de hacer toda una estructura de la pastoral familiar. En cambio, nosotros ahora que tenemos varios modos de realización familiar, necesitamos hacer una pastoral familiar, específicamente pastoral familiar. ¿Por qué? Porque es un desafío específico de nuestro tiempo presente. Hablando de la pastoral orgánica o de la pastoral funcional, decimos también que es una estructura, al menos en nuestra diócesis, es una estructura de apoyo a la pastoral territorial. Aquí los pastoralistas y los teólogos hacen una discusión si hay otra forma de vivir la iglesia fuera de la comunidad parroquial, sea esta en orden al territorio o sea esta en orden a un ambiente particular. Nosotros, al menos aquí en Guadalajara, la única forma que tenemos como parroquia de organización parroquial es parroquia territorial, no hay ninguna parroquia ambiental. Y en realidad, al menos en la forma tradicional de hacer pastoral, la iglesia se vive en la parroquia. Ese es como el lugar más concreto de vivencia de la iglesia, de experiencia de la iglesia. De hecho, la definición también de parroquia como comunidad de comunidades nos habla precisamente de esa experiencia vital que se tiene de la iglesia en la parroquia, en la parroquia territorial. Aunque seguramente habrá necesidad ya, por las peculiaridades de nuestra ciudad, de pensar en parroquias ambientales. Bueno, entonces la pastoral funcional está en función de la pastoral territorial, en función de que las tareas fundamentales, como las tareas específicas, lleguen a concretarse en las pequeñas comunidades. Una pequeña comunidad tiene como característica que es donde se anuncia la palabra de Dios, donde se celebra la vida a través de los sacramentos o de la celebración de la vida misma y del ejercicio de la vida. Ahí se está hablando de una pequeña comunidad. Entonces, la tarea de la pastoral funcional está en función de las pequeñas comunidades. Por eso tiene dos tareas: ofrecer programas de formación para los agentes de pastoral, y segundo, subsidios que den respuesta a las necesidades urgentes de la realidad diocesana. Esas son las dos tareas que me encomienda el sínodo diocesano, el segundo sínodo diocesano. De hecho, entre paréntesis, la información que estoy compartiendo con ustedes es prácticamente la del segundo sínodo diocesano. Ahora sí vamos a la siguiente. ¿Cuáles serían los criterios que debe tener la pastoral funcional que subsidia a la pastoral territorial? Primero, conocer la realidad social y eclesial y discernirla a la luz del Evangelio. Segundo criterio, promover una auténtica evangelización que libere y transforme al hombre. Y tercero, suscitar y acompañar procesos más que acciones aisladas. Fíjense, son los criterios para la pastoral funcional. Interesante esto, primero, porque tiene que ser un laboratorio, un observatorio de la realidad diocesana. De la realidad diocesana entendida no solamente en intraiglesia, sino también extraiglesia, más allá de las fronteras de la iglesia. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo leemos nosotros desde la fe los acontecimientos sociales de nuestra diócesis o de nuestro territorio diocesano? Las estructuras, las instituciones, los movimientos, la cultura. ¿Cómo leemos nosotros desde la fe nuestra cultura? Segundo, una evangelización que libere y transforme. A veces, ya preguntaron algo muy interesante, a veces acciones que se realizan en una parroquia que son muy buenas no llegan a incidir en la sociedad. Inciden a lo mejor en un núcleo muy pequeño, que ya es ganancia, pero no inciden en la sociedad. Yo a veces me pregunto, nosotros en Guadalajara, siendo más de 1.200 sacerdotes diocesanos, más de 300 sacerdotes religiosos, más de 1.500 religiosas, más
de 10,000 laicos comprometidos, ¿por qué no tenemos una incidencia social de transformación en nuestra sociedad? ¿Cuándo somos buena noticia nosotros? ¿Por qué estamos ausentes de la generación de cultura? ¿Y a quién le va a tocar eso? A las pequeñas comunidades sí, pero sobre todo a la pastoral funcional que coordina, que anima precisamente esa incidencia y transformación en el orden social. Y tercero, suscitar y acompañar procesos más que acciones aisladas. El proceso tiene mucho que ver con un camino a seguir. También decían, ¿verdad?, del objetivo que debemos de tener, un plan que debemos de seguir, de tal manera que nuestras acciones no sean acciones paralelas, ni tampoco sean acciones que nos bifurquen, ¿verdad?, que nos lleven a otro lugar donde no estamos planteando nuestro objetivo. Acciones que vayan encaminadas precisamente al lugar objetivo. Y para eso se ocupa, pues, tener un proceso manifestado en el plan. Y no acciones aisladas, que pueden ser muy bonitas y llamativas, pero se quedan solamente en eso. Aquí abre la pregunta, ¿verdad? Nosotros tenemos a lo mejor acciones aisladas que pueden convertirse o pueden favorecer a un proceso. Por ejemplo, la romería de la Virgen de Zapopan, ¿verdad? Es un día que cuando empieza ese día se acaba ese día y transformó nuestra realidad, hizo más humana, hizo más cristiana. A lo mejor tenemos que pensar en cómo hacer que esos acontecimientos se conviertan en un proceso de evangelización, entrar dentro de un proceso de evangelización. Bueno, ahora vamos a dividir nuestra exposición en dos, ¿verdad?, en las tareas fundamentales y las tareas específicas. Como tareas fundamentales, ¿cuáles serían? Bueno, la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social. Pero ¿cuál es el origen de esas tareas fundamentales? Pues el origen es cristológico, ¿verdad? Tiene una fundamentación cristológica. Recordaremos nosotros que Cristo nuestro Señor fue ungido como Mesías por el Espíritu Santo. Y ungido como Mesías, la palabra Mesías, Salvador, implica tareas muy específicas que el pueblo de Israel esperaba del Mesías. La palabra profética, ¿verdad?, es decir, convertirse en testigo, en acercador de Dios al pueblo. Profeta, aquel que habla en nombre de Dios. Pero en el caso de Jesús no solamente es la palabra que habla en nombre de otro, sino la palabra encarnada. Es mismo él el profeta, ¿verdad?, porque es la palabra hecha carne. Todo él no es que realice una acción profética, todo él es el profeta. Segundo, Cristo también, como Mesías ungido, como Mesías Salvador, es sacerdote. Y su sacerdocio, dice la carta a los Hebreos, que su sacerdocio consiste en una vida de obediencia al Padre. Por lo tanto, se trata de un sacerdocio cultural del templo. De hecho, Jesús no era levita, Jesús no era de la estirpe sacerdotal, Jesús era un laico, judío laico, pero que ofreció su existencia como un sacrificio agradable a Dios, en obediencia al Padre, hasta el momento de la cruz, que es la coronación de toda una vida de obediencia. En ese sentido, el sacerdocio de Cristo no es únicamente el sacrificio de la cruz, es toda la vida de obediencia hasta el momento de la cruz. Entonces, el sacerdocio de Cristo se convierte en un sacerdocio existencial. Y la función regia para el pueblo de Israel, el rey es el representante del pueblo, es en donde se realiza la promesa de la alianza de Dios con su pueblo. Recordemos todos los salmos en torno al rey David, ¿verdad?, la unción del rey. Y también, algo muy importante, el rey en el pueblo de Israel no es un rey despótico, ¿verdad?, sino es un rey servidor, un rey que está en función de la alianza, no en función de sí mismo, sino en función de la alianza, es decir, un rey que lleva como mediación a Dios. Esas son las características, pues, que acompañan la función mesiánica de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esas mismas funciones Cristo las da a la iglesia. La iglesia es un pueblo sacerdotal, es un pueblo regio, es un pueblo profético. Y en cuanto nosotros los bautizados estamos insertos a Cristo por medio del bautismo,
la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo y es el pueblo de Dios, pues cada uno de los cristianos, pero no de forma aislada, sino siempre de forma comunitaria e eclesial, es sacerdote, profeta. Eso es muy importante, porque somos en la iglesia sacerdotes, profetas y líderes. No somos de forma, no quiere decir que yo deba o pueda hacer mi grupito aparte, ¿verdad? No, corremos el riesgo entonces de desvincularnos de Cristo y de la iglesia. Entonces, funciones que recibimos por mediación de la iglesia. Dice, la iglesia como cuerpo de Cristo y pueblo de Dios está constituida como continuadora de la acción mesiánica salvífica de Cristo, evangelizando a los pueblos a través del anuncio de la palabra, la pastoral profética, la celebración de los sacramentos, que es la pastoral litúrgica, y el ejercicio de la caridad, que es la pastoral social. Cuando hablamos de los sacramentos, quisiera aquí hacer una puntualización conveniente, ¿verdad? Para la tradición griega, para la tradición del oriente cristiano, misterio, que es lo que después de la tradición latina tradujo un sacramento, representa toda acción salvífica de parte de Dios. De tal manera que ese aspecto sacerdotal no podemos nosotros únicamente en la celebración de los 7 sacramentos, sino a toda celebración que hace presente la salvación de Dios. De alguna manera se extiende analógicamente, no vamos a poner que disputar si conviene la definición de sacramento, algunas celebraciones donde no preside el sacerdote o en donde sino conviene en cuanto a su significado de presencia salvífica de Dios cualquier acción, ¿verdad? Estamos sacramentales, pero también incluso algunas acciones de celebraciones, podemos hacer entre comillas laicas, ¿verdad? En donde precisamente se espera que haya una función sacerdotal. Bueno, seguimos. Algo sobre la pastoral profética. La pastoral profética abarca el anuncio gozoso del misterio salvífico y tiene como tarea poner a Cristo en el corazón de todos. La pastoral profética, evidentemente, busca que el encuentro con Cristo se dé a través del testimonio, de la escucha. Hoy nosotros celebramos la fiesta de Santo Tomás. A Santo Tomás no le bastaba el testimonio, la escucha, que es por donde entra la fe, sino que ya la visión. Y ante la visión, pues como dicen, ¿verdad? Ante el hecho no hay argumentos, ante lo evidente no hay argumentos. Pero la fe se basa en el testimonio, ¿verdad? En la escucha. Nosotros tenemos una estructura como oyentes de la palabra, decíamos oyentes de la palabra, de tal manera que nuestra fe, que se basa en la escucha, tiene en el fondo una gran estructura antropológica que nos hace capaces de guiarnos de Dios a través del testimonio de otros. Y por lo tanto necesitamos de que se nos anuncie la palabra de Dios. No basta con una experiencia íntima, ¿verdad? Sino una experiencia que abraza también el testimonio del otro. Por eso la palabra de Dios se lee en comunidad. No es una relación intimista, sino una relación comunitaria, en donde el testimonio del otro hace que mi fe sea creciente y el testimonio hace que la fe del otro sea creciente. Es un compartir la fe. Por eso suscita la fe, la hace madurar e integra al creyente en una comunidad cristiana. Existe una evangelización integral de parte del anuncio carismático y se fortalezca por medio de la catequesis como un proceso de formación permanente. Entonces aquí tenemos las dos tareas fundamentales de la pastoral profética: el querigma, el primer anuncio gozoso, y la catequesis, ¿verdad? La formación integral permanente. En nuestra vida, ¿cómo está organizada la pastoral profética? Tenemos la gran comisión diocesana de pastoral profética. Y de la comisión surgen 5 secciones y 2 programas. Y de la sección de pastoral bíblica, un departamento. Primero, la sección de evangelización y catequesis. Segundo, la sección de misiones. Tercero, la sección de educación y cultura. Cuarto, la sección de pastoral bíblica. Y quinto, la sección de pastoral de la comunicación. Así está organizada pues la pastoral profética en nuestra diócesis. Y 2 programas de ecumenismo y de promoción y defensa de la fe.
Eso en cuanto a la pastoral profética. Ahora vamos a la pastoral litúrgica. La pastoral litúrgica pretende que todos los fieles cristianos, de acuerdo con su propia condición, sean laicos, religiosos o pastores, participen de forma consciente, piadosa y activa en las celebraciones litúrgicas, de modo que encuentren en ella la fuente y la cumbre de su vida cristiana. Recordando el elemento común de todos, tanto de los religiosos, de los laicos como de los presbíteros, de los ordenados, tenemos un elemento común que es el sacerdocio común de Cristo. Y hacemos entonces de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios. Así, la celebración de los sacramentos, la celebración de la vida, se convierte en una acción de gracias que condensa toda nuestra vida ofrecida a Dios. Es toda nuestra vida, nuestro sacerdocio existencial, nuestro sacrificio existencial, que se condensa en momentos celebrativos. Muy bien. En cuanto a la pastoral litúrgica, nosotros también tenemos en la diócesis la comisión de pastoral litúrgica, 3 secciones y un programa. La sección de arte sacro, la sección de liturgia, la sección de música sagrada y el programa de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunidad. Ahora vamos con la pastoral social. La pastoral social es la acción evangelizadora y humanizadora de la Iglesia que responde a las necesidades específicas de las personas o de las comunidades. Les decía aquí que la verdadera evangelización tiene que incidir en la transformación de nuestra vida. Entonces la pastoral social, de alguna manera, es la concreción de la pastoral profética y de la pastoral litúrgica. Podemos decir que es el termómetro de una verdadera evangelización. Si vemos que hay mucha catequesis, mucha evangelización, mucha liturgia, pero en realidad no hay una transformación en nuestra comunidad, quiere decir, pues como dice San Pablo, que somos platillos que acudimos, pero que no somos nada. No somos nada. Entonces la pastoral profética, pero la pastoral social, en cuanto al ejercicio de la caridad, es la concreción de la palabra que se escucha y de la presencia sacramental de Cristo en la Iglesia. Ahí se nota que Cristo está presente. ¿Por qué? Porque ahí debe de aterrizar. Es igual como el termómetro de la eficacia y eficiencia de nuestra acción pastoral. Y desgraciadamente pues es el patito peor de la pastoral social. Es a la que menos recursos dedicamos, tanto humana como económicamente. No le dedicamos mucho, ni tiempo tampoco, ¿verdad? La pastoral social anima la transformación social con los criterios del Evangelio y con el protagonismo de los pobres. ¿Por qué el protagonismo de los pobres? Porque solamente los pobres son los que generan las grandes transformaciones. Los ricos no quieren transformar nada, están muy a gusto de ellos. A un rico es difícil que se convierta, no le conviene, perdería. Ya viven un estatus muy acomodado. Los pobres no, los pobres se generan esperanza y se generan los movimientos sociales. Y también los movimientos de transformación, incluso dentro de la Iglesia. Por eso es muy importante que los pobres sean los protagonistas de su propia transformación. Fíjense cómo nosotros pensamos en la pastoral social como una asistencia a quien tiene necesidad. Darle de lo que le sobra a alguien. No, se trata de hacerlo protagonista, porque es sujeto, no es objeto, ¿verdad? No es una cosa, no nos debe suscitar lástima, sino debe suscitar compasión, es decir, compadecernos junto con él y ayudar como samaritano a llevar la cruz para transformar su cruz en resurrección, en vida. Pero no darle como las migajas que caen de nuestra mesa al pobre, considerándolo como un perro. No, ellos son protagonistas. Por lo tanto, las tareas de la pastoral social es la asistencia, porque ciertamente hay urgencias en donde no podemos decirle a alguien que tiene hambre, bien, puede ser consciente de tu necesidad. No hay que ayudarle, porque está en una situación que necesita la asistencia urgente, pero no permanente. Que promueve la acción comunitaria para la transformación social, que concientiza, que crea cultura y, evidentemente, que llega a transformar. El Evangelio ha llegado a transformar
sociedades, ayuda a transformar el pueblo. Eso pues a través de la pastoral social. Como se fijan, es la pastoral que más secciones tiene. Pero muchas de esas secciones no tienen incidencia social, ya nos decía Miguel, ¿verdad? Por ejemplo, la pastoral indígena o la pastoral profesional, no hay incidencia todavía en nuestra sociedad. A mí me parece alarmante, porque cuando la pastoral social no tiene incidencia en la sociedad, quiere decir que no estamos evangelizando. Y la Comisión de Pastoral Social tiene la sección de Cáritas, sección de Pastoral Penitenciaria, sección de Pastoral del Trabajo, sección de los Derechos Humanos, sección de la Doctrina Social de la Iglesia, sección de Pastoral Indígena, Campesina y de Migrantes, sección de Pastoral de la Salud, sección de Pastoral de Ecología, sección de Prevención y Detención de Adicciones y el Banco Procesal de Alimentos. Eso es lo que comprende la Comisión de Pastoral Social. Bueno, en segunda pastoral funcional que responde y que propone. Responde, ya decíamos, a los desafíos específicos. Las tareas fundamentales, pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social. Y las tareas específicas que responden a desafíos específicos, ¿verdad? Aquí en Guadalajara tenemos solamente la Comisión de Pastoral Familiar. Los tiempos reclaman, ¿por qué pastoral familiar? Porque los tiempos reclaman y urge una pastoral que responda a los graves retos en torno a la familia y que promueve y realice una cultura de la vida a favor de la familia y de todos sus miembros. No hace falta que abundemos en esto, pero es algo que todos nosotros nos damos cuenta, el pan de cada día en las noticias, el pan de cada día en las experiencias de nuestras comunidades, es precisamente una cultura de muerte que va con sus garras, va abrazando, va minando la fuerza de la cultura de la vida y de la cultura de la familia. Entonces, pues es un desafío específico que hay que responder y hay que proponer. Por eso la familia es, desde el primer plan de pastoral, una de las prioridades pastorales de nuestra diócesis. En ese momento, en el primer plan, recuerdo en 81, estaban dos grandes prioridades: pastoral familiar y jóvenes, siguiendo ahora. Ahora, en el quinto plan diocesano, que todavía está vigente hasta que no comience el sexto, entonces está la prioridad de la familia. La Comisión de Pastoral Familiar tiene tres secciones: sección familias, sección pastoral juvenil, sección de pastoral de adolescentes y sección de adultos mayores. Decía que la pastoral familiar abarca a toda la familia y a todas las familias y a todo poder de abarcar a todas las familias y a todos los miembros de la familia. Entonces, por eso se acomodó con secciones la pastoral juvenil, la de adolescentes y la de adultos mayores. En estas secciones hay departamentos, sobre todo en la sección de familias. No recuerdo cuántos departamentos hay, pero hay de movimientos, por ejemplo, de familia, de programas de formación. 16 departamentos hay en la sección familias, pero con el tiempo nos alcanza, no nos vamos a detener. Es en cuanto pues, a las tareas específicas. Tenemos estas tareas específicas en nuestra iglesia de Guadalajara. Y ahora vamos a hablar de los movimientos laicales. Los movimientos laicales, decía el Papa Juan Pablo II, son dones del Espíritu a la iglesia en orden a instaurar el reino de Dios en las coordenadas históricas actuales, con sus propios carismas y siempre en espíritu de comunión con la Iglesia, evitando el absolutizar lo propio como única vía de salvación. Los movimientos, pues, son dones del Espíritu Santo que responden a circunstancias muy peculiares y que se realizan por el carisma muy específico de una persona. Generalmente los movimientos son extraterritoriales, de su organización. Hay una organización central y que llegan a las parroquias. Los movimientos, si estaban en las parroquias, y generalmente se integran en las parroquias, aunque a veces no mucho, ¿verdad? O algunos no se quieren integrar en las parroquias. Por eso es muy importante que los movimientos no pierdan su espíritu de comunión con la iglesia y que siempre trabajen en función del reino y no en función de su propio movimiento, ¿verdad? Lo que supone una gran madurez
movimientos laicales, hay la Comisión de Organismos Laicales, que se divide en 3 secciones: la sección de organismos eucarísticos y de caridad, que son 15 movimientos, la sección de organismos de evangelización, que son 31 movimientos, y la sección de organismos marianos, que son 20 movimientos. Bueno, antes de terminar compartir este momento con ustedes, quisiera resaltar algunas cosas como retos de la pastoral funcional de nuestra diócesis. Primero, lo digo de forma negativa y después como una propuesta, ¿verdad? Como forma negativa, la clericalización de toda la pastoral funcional. Casi los que coordinan, los que están al frente y los que realizan las tareas de la pastoral funcional, en su mayoría son presbíteros. Y a veces los que trabajan, laicos, se consideran colaboradores y no corresponsables de los presbíteros de las comisiones, de las secciones y de los departamentos. Entonces, yo creo que convendría que hubiera mayor protagonismo de los laicos en la corresponsabilidad de la tarea de la evangelización. No son los brazos del clero, son corresponsables de la acción evangelizadora de la Iglesia en su estado de vida, como laicos. Y el laico se debe clericalizar y el sacerdote se debe secularizar, ¿verdad? Cada quien en su función, cada quien en su estado. Eso es muy importante, ¿verdad? Que ustedes, los laicos, no quieran ser sacerdotes chiquitos, ¿verdad? Porque no es su misión. La misión de los laicos corresponde a la transformación social, a la transformación de la sociedad, hacer presente el reino de Dios en las instancias, en los lugares donde ustedes están, no como tarea delegada, sino como corresponsables. Ese sería como un primer reto. El segundo reto es la articulación entre las comisiones, las secciones y los departamentos. Miren, el organigrama está muy claro, pero la realidad no es así. Se llama articulación porque hay una comisión de la cual dependen secciones. Hay secciones monstruosas, ¿verdad?, que tienen muchísimos recursos humanos, muchísimos recursos económicos, y hay comisiones que, si no se han muerto, es porque están en el organigrama. Sí, así es. Hay comisiones que, si no se han muerto, porque solamente están en el papel, pero en realidad ni recursos humanos, ni recursos económicos, ni acción pastoral tienen. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? Falta articulación entre la comisión con las secciones. ¿Eso qué llevaría? A evitar acciones paralelas. Tengo la experiencia también de ser vicario episcopal, y a veces los vicarios episcopales lo vamos a sentido así, que somos mensajeros de las comisiones y de las secciones. Vicario episcopal anuncia que va a hacer esto, vicario episcopal, y uno se da cuenta de las acciones que va a haber de las comisiones y secciones, porque el vicario episcopal porque las tiene que anunciar, y a veces uno dice, pero es que ¿cómo están desvinculados? ¿Cómo están desarticulados? Se están haciendo acciones paralelas. ¿Qué pasa cuando se hacen acciones paralelas? Pues que se aminora la fuerza y la incidencia. No es lo mismo que todos jalemos la cuerda para el mismo lado, que uno la jale para el otro y otros para el otro. Entonces hay fuerzas, ¿verdad? A veces incluso hasta antagónicas. Y a veces, desgraciadamente, pudiera parecer como que se trata de cuestiones personales, ¿verdad? No, porque el coordinador de la comisión no me cae bien, no lo creo, ¿verdad? Yo actúo por mi cuenta, o de la sección, ¿verdad? Yo no creo ese espacio de articulación entre comisiones y secciones, porque pues no me caen bien, ¿verdad? A veces incluso hasta necesario. Y la articulación. Y falta vinculación. La articulación será entre comisiones y secciones entre sí. Pero falta vinculación entre las diferentes comisiones de pastoral funcional y de tareas de toda la pastoral funcional, ya sea de tareas fundamentales como de tareas específicas. Falta vinculación, que una comisión se vincule con otra. En el sínodo diocesano, en el segundo sínodo,
hay una disposición, que hay una instancia coordinadora, que es la Vicaría del Pastoral, ¿verdad? Esa instancia coordinadora debería de ser, yo me imagino, ¿verdad?, como las válvulas de agua potable, en donde llega toda la fuerza y donde se distribuye toda la fuerza. No es la generadora, no, porque no es su función general, ¿verdad? Los generadores son la pastoral funcional, pero lo que distribuye. Y además, una gran vinculación con la pastoral territorial. A veces, creo que ustedes están en una sección que incide mucho en el territorio, ¿verdad? Los catequistas, pues es porque son catequistas de su parroquia, pero a veces hay comisiones que trabajan al margen de la pastoral territorial y no cumplen con la función que deben de tener, que deben de ser los que ofrecen formación y los que ofrecen subsidios a la pastoral territorial. Están en función de la pastoral territorial. Bueno, pues esos serían como los tres grandes desafíos a mi